Buenas, el día de hoy vamos a estar hablando del libro La mujer incierta, publicado por Piedad Bonnell en el año 2024, el año pasado. Como un pequeño contexto, Piedad Bonnell es una de las escritoras inconfundibles de Colombia, yo diría que es incluso hasta la más característica en este momento. Esta fue nacida en enero de 1951 en Antioquia, Colombia. Ella siempre se ha caracterizado por tener como el intento de mostrar la realidad que se vive en Colombia de la manera más directa posible, muchas veces manejando un estilo autobiográfico donde gran parte de sus historias hablan de su propia historia y sus experiencias con unos pocos retoques para pues darle un poco un tono más literario. Justo esto es lo que podemos ver en el libro que vamos a ver el día de hoy de La mujer incierta. Pues ahora entrando a la siguiente sección voy a dar como un pequeño resumen un poco más detallado, pero sin general y sin arruinar la historia de lo que es el libro. Entonces, como comenté anteriormente, el libro es un tipo de autobiografía. ¿Qué es lo que pasa? Este se divide en diferentes capítulos, los cuales cada uno se enfocan en un diferente aspecto de lo que fue la vida de Piedad Bonet. Como podrán entender por el título, claramente estos tienen un enfoque general en lo que es la experiencia de la mujer en Colombia, los desafíos que ésta enfrenta principalmente. Entre estos desafíos se hace mucho hincapié en, por ejemplo, la experiencia de la maternidad, en lo que se habla de el miedo de no ser suficiente para el hijo, las expectativas que se tienen de las mujeres, de que muchas veces se espera que se comporten como monjas y como eso muchas veces tiene efectos muy detrimentales en su salud mental. Y otro de los temas que se trata al comienzo del libro principalmente es el tema del acoso sexual y cómo muchas están expuestas a esto incluso desde más jóvenes. Ahora, a pesar de que tenga un enfoque en las mujeres, yo creo que es un libro que lo puede llegar a disfrutar la gran mayoría de la población, aunque sean hombres, porque este incluso habla de experiencias muy universales, habla de experiencias como trastornos de ansiedad, inseguridades de no ser suficiente después de haber tenido un hijo, y de las expectativas sociales, cosas que nos afectan a absolutamente todos. Ahora, ¿qué fue lo que me llamó atención en leer el libro en primer lugar? Bueno, originalmente yo no tenía planeado leer este libro, originalmente iba a leer otro libro de la autora, El prestigio de la belleza, pero por razones técnicas, el día en donde empezamos a leer, no tuve el libro a la mano, por lo que como suplemento empecé a leer ese. Y pues a pesar de que no era mi plan inicial, me terminó llamando mucho la atención, por primero que todo, como aspectos como el estilo de escritura de la autora y los temas que hablaba me terminaron cautivando bastante. Los temas de que hablaba me terminaron gustando porque siento que era muy directo con lo que hablaba, como que no intentaba decorar la realidad, sino que hablaba las cosas más como son. A mí siempre me ha gustado mucho más el estilo de libros realistas porque siento que es mejor no decorar la realidad y simplemente decirla como para transmitir lo que es la realidad, lo que genuinamente está pasando en el mundo. Por lo que al ver esto me terminé decidiendo por leer este libro y yo genuinamente no me arrepiento, me parece que fue una excelente elección. Bueno, entonces ahora expandiendo en las opiniones que yo tengo sobre el libro, entonces como dije antes, la forma de exponer ideas de manera más realista y sin decorar tanta la realidad es algo que a mí siempre me ha gustado mucho, pero incluso fuera de eso los recursos literarios que la autora usa como para hacer que su mensaje tenga más impacto y sea más entendido por el lector, siento que también me han cautivado bastante, siento que también me terminaron dando una buena impresión a pesar de que me gustan más los estilos más literales. Entonces, como por ejemplo, muchas veces en los capítulos se cuentan historias que inicialmente no tienen una relación directa con la vida de Piedad Bonet, pero mientras tú vas viendo el capítulo, poco a poco tú vas entendiendo más cómo esto está relacionado con la idea que quieres transmitir. Entonces, como para dar un ejemplo, para que se entienda mejor la idea, en un capítulo se empieza contando la historia de una niña indígena, la cual pues fue toda su vida criada con el único propósito de ser sacrificada, de que algún día la llevaran a un monte y la sacrificaran, y ese fue toda su vida. Esto, pues, inicialmente, a pesar de que no se entienda, conforme tú vas leyendo el capítulo, te das cuenta que simplemente es una forma de incrementar su mensaje, de cómo muchas veces a las mujeres se les ve como simplemente formas de conseguir un propósito, sea el de matrimonio, de casarse con un hombre rico, o el de simplemente tener una maternidad. Aparte de eso, yo siento que en mi experiencia lo que terminé aprendiendo del libro fue saber muchísimo más sobre las experiencias de las mujeres, especialmente en la antigüedad, porque el libro se enfoca mucho más en eso. Muchas veces de lo que fueron las experiencias de la maternidad, la experiencia de la universidad, donde incluso había muchas que solo iban a buscar marido y ni siquiera tenían el propósito de aprender. Y en general yo siento que eso principalmente te deja con los sentimientos de pues curiosidad, de entender más del tema, de entender mejor lo que está pasando, pero además hasta cierto punto de pesar, porque hay momentos donde genuinamente te puede dar pena por los personajes, momentos donde pues te da pena como, qué pena que no se sienta capaz de cuidar bien al niño,
Qué pena que le haya dolido lo del suicidio de su hijo. Temas por el estilo también se termina generando muy pesar y curiosidad principalmente, lo cual yo siento que es el propósito del libro y siento que lo hizo muy bien y hizo que lo disfrutara bastante. Bueno, para terminar quería hacerles una recomendación final sobre el libro, que me parece una muy buena idea que los prueben, especialmente si ustedes tienen algún tipo de interés en lo que son las autobiografías, que muchas veces cuentan la historia mediante anécdotas, si tienen interés mucho más como en saber cómo fue la vida de las mujeres, especialmente en lo que fue hace muchos años, que es donde principalmente se enfoca el libro, o si simplemente tiene interés de conocer una de las autoras colombianas más conocidas de estos tiempos y conocer un poco más de la cultura de Colombia, sería gran recomendable por mi parte. Bueno, espero que hayan disfrutado del video y que les haya resultado informativo. Por favor, denle like y comenten si así lo desean. Muchas gracias.